Buenos días, hermanos. En esta mañana queremos continuar trayendo la palabra del Señor por estos medios, y agradecemos al Señor una vez más por sus cuidados. Dios ha sido bueno, nos ha guardado durante todos estos días, y agradecemos al Señor que Él todavía sigue siendo fiel a nosotros. Así que en esta mañana damos gracias al Señor por esta oportunidad más, y esperamos en el Señor que cada mensaje que hemos estado compartiendo pueda traer bendición a las vidas de cada uno de todos nosotros. Así que en esta mañana pues vamos a pedir al Señor que Él bendiga. Vamos a orar a nuestro Dios para que Dios nos hable a través de su palabra en esta mañana. Padre, damos gracias una vez más por esta oportunidad. Sabemos que estamos ante tu presencia, tu palabra lo dice, y estamos confiados, Señor, en que tú nos guardarás y nos cuidarás de todo mal. Gracias, Señor, por ello. Pedimos también que en este día, Señor, traigas bendición a tu pueblo. Gracias por todos los hermanos que sintonizan, Señor, para poder escuchar el mensaje en esta mañana. Pedimos traigas bendición a sus familias, a sus hogares, a sus niños, a cada uno de todos ellos, Señor. Rogamos por todos aquellos también que en otras partes, Señor, nos están viendo, Señor, y están escuchando el mensaje. Pedimos lleves, Señor, a cada uno la bendición de tu palabra, y que en este día, Señor, podamos ser conscientes que estamos en tu presencia, estamos ante tu palabra. Pedimos que nos hables. Úsame para tu gloria, te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, esta mañana doy gracias al Señor por una vez más permitirme compartir la palabra de Dios. En este día quisiera invitarles para que abran su Biblia al capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito. En este capítulo vamos a ver los versículos 11 al versículo 15. Hay una verdad importante en estos versos que quisiera compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Dice: porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó. Y esto está hablando del Señor Jesucristo. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piadosamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el verso 15 termina diciendo: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie o nadie te menosprecie. Este capítulo, en estas palabras de estos versículos que acabamos de leer, hay una verdad centrada en este texto. Y esto quisiera hablar en esta mañana, quisiera compartir con todos ustedes en esta mañana este tema tan interesante o tan importante de la palabra del Señor. Al final del texto, o al final del capítulo, el versículo 15 habla de una cosa muy importante que debemos todos entender en cuanto al predicador. Quisiera hablar sobre el tema el pastor. El pastor no es un motivador, sino un predicador. Así lo expresa la palabra del Señor. Es importante que comprendamos acerca de esto, porque en estos tiempos y a través de todos los siglos, a través de todos los años, siempre se ha requerido de tener un predicador, un pastor que predique la palabra de Dios. Desde los días de Juan el Bautista hubo un predicador. El Señor Jesucristo mismo, los apóstoles se convirtieron en predicadores. Los diáconos de la iglesia en Jerusalén se convirtieron en predicadores. Qué importante es la función del predicador. El predicador está puesto por Dios en la iglesia. Dios lo llamó para que el predicador se encargara de predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje al pueblo de Dios. Y esto es lo que hacemos. Y en esta mañana quisiéramos entender un poco más sobre este tema. ¿Por qué el predicador que Dios llamó? Porque Él a veces usa de ciertas cosas que Pablo dijo aquí que tenía que hacer, que tenía que mostrar.
Es algo importante. Yo sé que todos en estos tiempos queremos mensajes de motivación, mensajes que nos animen, mensajes que nos alienten, sencillamente porque lo necesitamos. Necesitamos que alguien nos consuele, que alguien nos dé una palabra de aliento para poder continuar adelante en medio de la situación en la que estamos viviendo. Pero es importante también entender que el Señor en su palabra, Él nos da una muestra y una enseñanza sobre lo que debe de hacer todo predicador. No necesariamente el predicador debe de estar para motivar a la gente, sino debe de predicar la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a hablar esta mañana. El apóstol Pablo le dice a Tito, esto habla y exhorta. Y luego dice, y reprende con toda autoridad. Esto es algo muy importante. Según el diccionario, el nombre del predicador, o que es el significado de la palabra predicador, es alguien que es un orador que predica la palabra de Dios. Esto es lo importante, de que todo predicador debe saber que Dios lo llamó a predicar la palabra de Dios, a traer el mensaje de parte de Dios. Muchos de los predicadores de antaño, por ejemplo, pudiéramos hablar de los profetas que hablaron en el nombre de Dios. Algunos de ellos quizás no querían ni predicar ni llevar el mensaje por lo duro del mensaje, por las palabras que tenían que compartir. Sin embargo, Dios los llamó a hacerlo y tenían que hacerlo. Y el Señor les dijo, todo lo que te dijere dirás. Y esto es de lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta mañana. Queremos comprender un poco acerca del trabajo de la predicación del pastor. Hay 4 cosas importantes que vemos aquí que el apóstol Pablo le enseñó al pastor, al predicador a Tito, a quien le envió esta carta. Hay 4 cosas muy importantes que se sobresaltan en la predicación del pastor. Primeramente dice el versículo 15, esto habla. ¿Qué hace el predicador? Él debe de hablar. Él debe de hablar. Todo predicador debe de hablar. Aunque no quiera hablar, tiene que hablar, porque Dios lo llamó para que hable. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en su hablar? Él tiene que hablar para compartir el evangelio. Hay que llevar el evangelio a toda criatura, a toda persona, no solo en el púlpito, pero casa por casa. A cada persona que se encuentre debe de hablar. ¿Cuál es el mensaje que debe de llevar? Cuando hablamos del evangelio, hay que ir a compartirle a la gente y decirles lo que la palabra del Señor dice. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y la razón por qué es porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Hay algo que nos separa de Dios y eso se llama pecado. Y el pecado tiene su precio. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte dice que la paga del pecado es muerte. La muerte significa separación. Una persona cuando muere se separa su alma del cuerpo. Por eso que cuando alguien fallece, la gente pregunta, ¿y dónde están velando el cuerpo? Porque su alma ya no está ahí. Ahora hay 2 clases de muerte, la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte es la que acabo de mencionar y la segunda muerte es la separación de Dios y del hombre. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, los versículos 14 y 15, dice que el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, separados de Dios para siempre. Pero qué bendición saber que aun cuando el hombre es pecador y que merece la paga del pecado, que es la muerte, Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa para que nadie tuviera que pagar el precio, puesto que Él lo pagó por nosotros. En Romanos 5, 8 la Biblia nos dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, porque esa es la prueba del amor de Dios para nosotros los pecadores, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El texto completo nos dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio.
No es la religión, no es la iglesia, no son los sacramentos como algunos lo hacen suponer, no es el bautismo, es Cristo el que murió por nosotros, pagó el precio. En Romanos 6:23, la segunda parte dice: mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él murió para darnos el regalo de la vida eterna. Pero ese regalo, aunque Él pagó el precio por nosotros, no todos lo tienen, solamente los que lo reciben. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 y el versículo 9, dice ahí que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y en el verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia, la vida eterna. Él nos la ofrece, pero está en nosotros. Si la pedimos, Él nos puede dar la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Eso es lo que el predicador debe hacer, debe de hablar. Si no habla y no predica la palabra de Dios, las almas no se salvarán. Por eso que Pablo le recomendaba a Tito: esto habla y diles que la salvación se encuentra en Cristo Jesús. Pero hay algo más que el predicador hace, dice el versículo: esto habla y exhorta. La segunda cosa que hace el predicador al traer el mensaje, no solamente viene a hablar del evangelio, pero también viene a exhortar. Exhortar a la congregación, exhortar a los oyentes para que estos busquen a Dios. Es importante que el mensaje nos anime a orar, a buscar a Dios, mayormente en este tiempo que estamos pasando con tanta necesidad de oración. Necesitamos orar. Hay cadenas de oración, iglesias que se han envuelto en cadenas de oración, los hermanos en sus casas orando. Necesitamos orar y debemos de orar. Ese es el mensaje que Dios nos da: debemos de orar. Hay que leer la Biblia. Tenemos que tener tiempo y hay que tomar tiempo durante todos los días de la semana. Hay que tomar tiempo para leer nuestras Biblias. Si no leemos la Biblia, nosotros no nos alimentamos. Y si no nos alimentamos, nos vamos a desalentar. Necesitamos leer la palabra de Dios. Hay que acercarnos a Dios. Esta es la exhortación de Dios para nosotros. Y el predicador es lo que hace: exhortarnos para que nosotros busquemos a Dios, para que oremos a Dios, para que leamos su palabra, para que confiemos en Él. Pero luego dice el texto también, hay una tercera cosa que hace el predicador en su mensaje. No solamente habla y exhorta, pero también dice el versículo: y reprende. Reprende. Esta es la parte más difícil. Esta es la parte no solamente más difícil para el predicador, sino la parte más difícil para los oyentes de querer escuchar. No queremos la reprensión. Queremos que nos animen, queremos que nos motiven, pero no queremos que nos reprendan. No queremos que nuestra conciencia sea tocada. Y es porque tenemos una conciencia y un corazón rebelde contra Dios. Usualmente esa es la razón por qué no queremos que se nos diga la verdad. Pero la palabra de Dios nos dice que el predicador, todo predicador, debe de reprender. Hay que reprender las cosas. Ahora sí tenemos que tener cuidado a quien reprendemos, según lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, en el capítulo número 9. Hay un versículo ahí o dos que quisiera que viésemos en esta mañana. Capítulo 9, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra del Señor: el que corrige al escarnecedor, afrenta se acarrea. El que reprende al impío, se trae mancha. El verso 8 dice: no reprendas al escarnecedor, porque no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Es importante esto. Los predicadores necesitamos reprender. Y hay que tener cuidado a quien reprendemos. Hay que reprender a los sabios. La gente que quiere ser corregida, la gente que quiere cambiar, la gente que quiere un paso más allá en el camino de Dios. Los necios, aquellos que no quieren las cosas de Dios, simplemente nos odiarán.
Los predicadores somos odiados por los necios, por los rebeldes de corazón, los que no quieren nada con Dios. Pero es importante que nosotros podamos entender que tenemos que traer alguna reprensión. ¿Por qué reprensión? ¿Por qué tenemos que reprender? Porque hay cosas que no se están haciendo. Por ejemplo, ahora mismo, ¿está usted en el lugar donde Dios quiere que esté? Es verdad que la iglesia no se está congregando en el templo, pero la iglesia debe estar congregada. Cada uno en su lugar, cada uno en sus hogares. Ahora mismo usted debería estar con su familia, con cada uno de sus hijos sentados escuchando el mensaje. ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no está buscando? ¿Por qué no está trayendo a su familia a los pies de Cristo? ¿Por qué no está trayéndolos al Señor para que sean alimentados de Él? Es importante esto. Por esa razón es que necesitamos ser reprendidos. Gracias a Dios por los hermanos fieles, los que siguen siendo fieles, los que ofrendan, los que diezman, los que dan para misiones. Gracias a Dios por ellos, porque aún a pesar de no congregarse, todavía lo siguen haciendo. Pero ¿qué de usted? De los que no dan, los que no aportan. ¿Por qué no lo está haciendo? La palabra de Dios dice que debe ser reprendido. Es importante la reprensión. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a nosotros animar a seguir haciendo lo que debemos de estar haciendo. Es importante, no dejemos de lado las enseñanzas bíblicas, lo que dice la palabra del Señor. Es importante, necesitamos nosotros la reprensión. Es importante, yo creo que una de las cosas que personalmente yo prefiero es que me digan la verdad y no quedarme con la duda o no quedarme en la oscuridad. Es preferible que me digan lo que estoy haciendo mal para poderlo cambiar, para poderlo mejorar. Necesitamos salir de eso. Todos los pastores que predican la verdad, simplemente, hermanos, serán muy impopulares. Todo predicador que predica la verdad no va a ser muy popular. La popularidad puede ser que traiga la atención de la gente. El querer ser popular puede ser que se gane la confianza de la gente y la atención de la gente, pero estará corriendo el riesgo del abandono de Dios. No podemos nosotros de ninguna manera generar simplemente un grupo de personas, por atraer a un grupo de personas, no decirles la verdad. Dijera Santiago en su carta, es importante lo que dice, allá por el capítulo 4 y versículo 4, dijera Santiago en su carta: generación adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces es importante que todo predicador no solamente hable y exhorte, pero también que reprenda a la congregación para que dejen de hacer lo que están haciendo o para que hagan lo que no están haciendo. Y por último dice el versículo: y esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Con toda autoridad. Es importante la autoridad del predicador. El predicador tiene una autoridad que Dios le dio, pero esa autoridad él mismo se la gana. ¿Por qué? Porque el predicador, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de lo que él mismo cree y practica. Yo creo que lo más importante de la autoridad de un hombre que predica la palabra de Dios es precisamente que nosotros podamos practicar en nuestra propia vida lo que predicamos en el púlpito. Es muy importante. Algunos han confundido y algunos piensan que predicar con autoridad es gritar fuerte. Eso no es la predicación con autoridad. Otros piensan que correr al lado del estrado de un lado para otro, eso es autoridad. Golpear el púlpito o bajar por el estrado y caminar por entre los pasillos. Y algunos piensan que eso es autoridad. En realidad nada de eso tiene que ver con la autoridad, porque todo eso es innecesario. Dijera Juan el Bautista, al final de su ministerio, él dijo: es necesario que él crezca y yo mengüe. Todas esas cosas muchas veces lo hace el predicador para llamar la atención de la gente. Quiere captar la atención de la gente, que la gente lo escuche.
Pero no es a él a quien deben de escuchar, es a Dios. Es a Dios. La autoridad del predicador no es de su propia persona, es la autoridad de Dios, el respaldo de Dios. Qué importante es todo esto, hermanos. La verdadera autoridad de la predicación es cuando el predicador vive lo que predica. Lo que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo vimos en la vida de Él. Por ejemplo, cuando Él predicaba, dice la palabra del Señor, allá en el Evangelio, según San Mateo capítulo 5 y versículo 1, dice: y viendo las gentes, subió al monte y sentándose, se llegaron a Él sus discípulos. Y fue que como Jesús acabó en el capítulo 7, del capítulo 5 al capítulo 7 está el Sermón del Monte, y al final del Sermón del Monte dice: y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es importante esto. La autoridad del predicador no radica en su propia persona, en su capacidad de voz, radica en la presencia misma del Señor, radica en su capacidad de vivir lo que predica. Hermanos y hermanas, qué importante es que nosotros entendamos por qué el predicador nos dice lo que nos dice, por qué nos habla como nos habla. Tiene una autoridad en su propia vida. Él vive para eso, Él vive de eso. Él sabe que lo que Dios dice en su palabra, Él es el primero quien debe de practicarlo. Por esa razón, qué importante es que los cristianos, todos los cristianos, apreciemos el valor de la predicación de nuestro pastor. Gracias a Dios por los predicadores que todavía en este tiempo siguen predicando. Hoy en estos tiempos, gracias a Dios por el corazón de los pastores que no han dejado de predicar, siguen predicando. Algunos desde el seno de su casa están ahí con su Biblia abierta, están predicando. ¿Por qué? Porque Dios los llamó a predicar y son conscientes que hay un pueblo a quien Dios los llamó para compartir la palabra, y les están dando la palabra. Gracias a Dios. Dios bendiga a cada predicador, cada siervo de Dios, cada pastor, cada ministro, cada hombre que está compartiendo la palabra de Dios a la iglesia, aun cuando no estén congregados. Gracias a Dios por estos bonitos tiempos que Dios nos ha dado, porque estos son tiempos que nosotros debemos de aprovechar para estar en familia, para pasar tiempo con la familia, pero sobre todo para poder estar cerca del Señor, para buscar a Dios, para invocar su nombre, para reconocer que lo necesitamos. Dios nos ayude, hermanos. El pastor, él no es Dios, nunca ha sido Dios y no será Dios, pero es el hombre que Dios eligió para que nos hable la palabra del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo le dijo a Tito al final del texto: nadie te menosprecie, que nadie te tenga en menos, más bien sé el ejemplo para ellos. Dios bendiga a cada predicador, hermanos. Sigamos orando por cada pastor. Oren por su pastor, que Dios lo siga bendiciendo, que Dios lo siga ayudando a seguir adelante, que su corazón de pastor no cambie nunca. Por el contrario, que acrecienta más el fervor de su corazón por las ovejas, por las almas perdidas. Y gracias a Dios por cada uno de los pastores que en esta mañana están predicando, compartiendo el mensaje a cada una de las ovejas que Dios les llamó a pastorear. Que Dios los bendiga, hermanos, en esta bonita mañana. Padre, gracias te doy por este privilegio que me has dado de compartir tu palabra ya por más de estos 40 años. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque este no es mi mensaje. Este es tu mensaje, Señor. Simplemente tú quisiste que lo compartiera. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, los predicadores, los que estamos en el ministerio predicando la palabra, continuemos haciéndolo. Que traigamos el mensaje, que podamos decir como el apóstol Pablo: no he rehusado, no he rehuido de darles todo el consejo de Dios. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias por cada persona que oran por su pastor.
Gracias, Señor, por los hermanos fieles que siguen adelante, que no se detienen, que siguen confiando en el gran Dios, el príncipe de los pastores, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, continúa con nosotros en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.